Buenas tardes, licenciados. Somos el grupo 6. Vamos a realizar la línea del tiempo sobre la evolución de la literatura infantil y juvenil. Ya empezamos a realizar la actividad. Vamos por el primero, que es el mundo clásico. Compañera Estefanía, creo que estaba diciendo lo que seguía en la primera, el mundo clásico. Sí, que en Esparta el niño no era propiedad del Estado, sino que formaba parte de un soldado con la educación militar. También está otra idea que dice que no existe una idea uniforme de infancia, sino que el niño tenía poca visibilidad pública y no era considerado ciudadano. Mm, 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 El niño tenía pocas posibilidades públicas. A ver, alguien había dicho, a ver, abre más a ver, los niños eran considerados adultos pequeños, ya, ahí No. eran propiedad del Estado, saca Esparta de ahí. Sí, en Esparta el niño Después era propiedad Esparta, del Estado. a ver, en Esparta el niño. El niño era No, propiedad no, del sí está Estado. bien, sí está bien. En Esparta, el niño, te falta el niño. Ahí. Era propiedad del Estado. Borra no. Ya. Tenía, y tenía, borra al niño también. Tenías pocas posibilidades. Pocas posibilidades, Estefanía, ahí. Poca visibilidad Mm, pública. mm. De ahí ya seguimos en el siglo. Ahí creo que sigue lo que dijo Melanie. Del siglo V al XV. Sí. Del siglo V al XV. Es la B, el 5. La B. Pero La X y el B. Una niños rayita eran, en medio. los niños eran considerados adultos pequeños. Eso iba acá con el del siglo No, y 5. ahí sí, pero da todo en conclusión. De ahí va que Mm, los niños eran considerados un don de Dios, ¿se acuerdan? Y también que ah, estaban y se distinguen entre la infancia, de 0 a 7 años y pueritas dice también aquí, pueritia, de 7 a De 7 a 14 años. 14. Y ahí creo que eran considerados un don de Dios. A ver, ¿cómo vas a colocar mm, ahí? Se- Esa es la edad media. sí, pues eso es lo que va también relevado claro. en la de del 5 al 15 va toda una conclusión. Mm, Ya, a ver, díctenle a Jordan. mm, mm. Y se distinguían entre 0 a 7 años, ok, se distinguía su infancia. Bien. ¿Qué más podemos colocar ahí? Y no sería que ahí también podemos poner San Isidro de Sevilla, diferencia las dos etapas, que ahí sería la infancia y la pueritia. Y ahí sigue lo que Ahorita. usted dijo. Sí. Pero en webinar lo Sí. mismo, ella, a ver, díctale, Estefanía.
A ver, Jordan, los niños eran considerados un don de Dios. El Con nombre derecho. de San Isidro de Sevilla. Diferencia dos etapas. Ay, ¿qué hice? diferencia de las etapas. Ahí va infancia, Ajá, ahí lo que pone, usted dijo. ahí va infancia y pone Infancia. 0 a 7. Así, infantil. Sí, Infancia, sí. infancia, de 0 a Infantil. 7. De ahí me borras lo que escribiste arriba. Infantil. Sí, así. De 0 a 7. 0 a 7. Y de ahí Eh, que decía ahí pueritia, pueritia. De 7 a 14 años. Pueritia, con P. Así. Pueritia, con P. ¿En dónde va la P? En la En la C, primera, pues. Pueritia. en la C. Ahí dice cueritia, pueritia. Ah, pueritia, Sí, ya. Ahí pone de 7 a 14. Y el cierre. Pero Años. hay que ya pues agregar la palabra años. Ya, ahí, Años, arriba también. aquí, ya. Aquí tienes que borrar, se distinguían. Y ahí tiene que poner que su educación Ya, estaba espérame que, vinculado con la fe. ya, ahí borra. Ya. Ahí último coloca lo que dice Estefanía, ¿quién dijo? Que la educación estaba vinculado a la fe. Así o qué. Después lo arreglamos. Ya después ya lo arreglas, solo estamos tratando de realizar aquí. Disculpar a mis perros. Ujú. Y ahora ponemos también edad moderna ya. De ahí, ¿qué año? A ver, de ahí colocamos el año que desde el 15 hasta el. Yo Hasta saqué el del siglo XIX, creo que es este. Ya ni me acuerdo de los siglos. Creo que yo tenía, decimos, seguimos con el siglo 15 hasta el siglo ajá, 18. Este yo siglo y tenía aquí no. desde el siglo XV hasta el siglo XVI. 18. Dice, 18. aparece interés por la educación y la diferenciación de la niñez. Pero bueno, no sé ustedes. ¿Qué siglo le ponemos? 18. 15A. Sí, pues colócale ahí ¿Qué sigue? porque aquí ya aquí terminamos el siglo 15, de ahí ya que el Ajá. siglo 18.
y el aislamiento del niño del mundo laboral. Ahí también en esa parte aparece un personaje que se llama Juan. Juan Amos Comenio, sí. Ahí también se le podría poner que él fue quien publicó el primer libro ilustrado para la infancia. Publicó el primer libro ilustrado para la infancia. Ilustrado. El primer libro. Ilustrado para la infancia. En el siglo XIX. Sí, ser niño en el siglo XIX era muy difícil, especialmente por la pobreza. Y mm, se reconoce más la infancia, pero persisten condiciones duras. Y Carlos Collodi. Ser niño en el siglo XIX. Pero era muy difícil, especialmente en la pobreza. Era muy difícil, sí. Y ahí se reconoce más la infancia, pero persisten condiciones duras. Repita que me había ido. ¿Cómo me dijo? Ser niño en el siglo XIX era muy difícil, especialmente por la pobreza, porque No, ahí pone se reconoce, ya que se reconoce más la infancia, pero persisten condiciones duras. Y ahí dice, los niños pobres seguían marginados como Collodi, ya que accedió a la educación gracias al mecenazgo.
escribe esa palabra en el chat. Esas dos que dijiste. Palabra. ¿Cuál palabra? Es que no te escucho bien porque está como que malo el internet. Los niños La que pobres, dije, los niños pobres eran seguían marginados. marginados. Sí. Como Carlo Collodi, que accedió a la educación gracias al mecenazgo. Y gracias al marcenado, Mecenazgo. mecenado. Así como se escribe, se pronuncia. Así como se los pronuncia, se escribe. Sí, con C. Mecenazgo. Así. Mecenazgo, con Z. Por ahí. No, ya. Déjame escribirte aquí. Mecenado. Así. No veo. Como Carlos, Sí, Carlo Codillo. Collodi. Coyote, así como, así mismo. Sí, Carlo Así. Collodi. Es Carlo, Así. no Carlos. Carlos. Coyote. Sí, Collodi. Hasta ahí quedó eso. Yo tengo algo del siglo XX. Ya, ajá, y vamos por el siglo XX, Jordan. Ya. Espera, Mira, un ratito, mire, deja que Jordan yo digo, ¿tendríamos todo esto o no? Porque sí tiene más o menos. Ahí donde A ver, estaba. Dice, el siglo XX fue un siglo lleno de contradicciones a este espera. respecto. Si por una parte se desarrolló en el concepto de infancia como realidad constitutiva, por otro, el abandono de los niños, la explotación infantil y la consideración de los pequeños como sujetos de consumo radical. Ahí termina, porque el otro no tiene casi mucho. Digo, ahí cómo lo cortarían. Porque donde dice el abandono de niños, la explotación infantil, ese creo que sí iría, es como una característica. Pero ahí sale que en el siglo XX, ya, pues como tú dices, fue lleno de contradicciones a este respecto. De ahí se desarrolló en el concepto de infancia como realidad constitutiva. Por otra, el abandono de los niños, la explotación infantil y la consideración de los pequeños como sujeto de consumo radical. A ver. Y ahí está que para Montessori, para María Montessori, supo construir un método deducido de la observación del proceso de actuación de los niños.
Y ahí sale que a partir de y el deber del maestro, de partir del hecho de que el niño quien construye su propio aprendizaje. A ver, ¿cómo colocaríamos ahí? A ver, coloca en el siglo XX. Ya, en el siglo XX. Los niños. A ver. En el siglo niños. Ahí pon para María Montessori. Supo construir. A ver, no, ponle nomás María Montessori. Sácale par. María Montessori. No, ese. Supo construir. Supo construir un método deducido de la observación, deducido, de la observación del proceso de la observación del proceso de actuación del niño, de actuación de los niños, proceso de actuación de los niños. Ya, ahí creo que estamos en el siglo XX. De ahí, aquí sale que en el siglo XXI también sale aquí. De ahí ya terminó, ahora vamos por el siglo XXI. Ya colocaste el siglo XXI. La infancia se concibe como preparación para las actividades adultas. Con un currículo escolar con metas académicas concretas. Ya eso creo que es todo de lo que
de esta línea de tiempo. Vamos a realizar la línea de tiempo sobre la historia de la literatura infantil y juvenil del siglo XVIII. En el siglo XVIII. ¿Ya? Tales libros fueron... ¿Ya está escribiendo? Ya, tales libros fueron en estos orígenes un instrumento didáctico, pensado para enseñar a los pequeños a comportarse y a ser caritativos u obedientes. Para enseñar a los pequeños Para enseñar a los pequeños a comportarse y a ser caritativos u obedientes. La palabra ser, ajá, y ya sin H. En estos orígenes, no orígenes, orígenes. Estos, en esto, falta la S, ajá, ahí está. Surgen relatos en el siglo XIX. Realistas y testimoniales que reflejan la sociedad infantil. Aparecen obras que combinan fantasía específicamente para niños, escritas, escritas específicamente para niños. Ahí en fantasía, ahí va escrito. Escritas con S. Sí. Ya. Ahí sigue el siglo XX. ¿Ya? En el siglo XX.
Comienzan con algunas historias que comienzan con algunas historias en las que el elemento fantástico, en las que el elemento fantástico escapa de la realidad, como, como Peter Pan, como en Peter Pan, en, en Peter Pan y Wendy, o en las diversas Peter, así se escribe. Peter Pan, Peter, la I es la E, Peter Pan, sí, y Wendy, Deletrea. N-D-I, griega, N, N-D-I. griega, sí, como Wendy. Gwen. Wendy, Wendy. ajá, W-E, sí estaba Así. bien. Sí, la E, ya, ahí después la regla como yo. Ya. Wendy. O en las diversas historias de dragones. Eh, en España, punto con ahí. En España podemos hablar de la fundación de revista de la fundación de la revista Pa- Patufet, Patufet. Deletrea. Sí está bien, Patufet, termina en T. Sácale ahí, Patufet, ya. Publicaciones infantiles. Ya, aquí fundaciones en español, bueno, ya, ahí le pone, fundaciones infantiles, publicaciones infantiles. Ya. Ya, ahí creo que en el siglo XX, Colomer señala también, señala también como rasgo de ultimísima hora, la amplitud, la amplitud de tendencia literaria ya, y artística, que es capaz de absorber la literatura infantil y juvenil. Ya. Ya. A ver, ya, infantil. Ya. Pon ahí los libros infantiles. Pon ahí los libros infantiles. Han traído consigo
han traído consigo nuevas formas de ficción, nueva forma de ficción, ya, ficción que se inscribe sin más, forma de ficción, que se inscriben sin más en la literatura para todos los públicos. Ya está. Ya. Ya, esos son los siglos que hemos realizado y fue nuestra actividad de literatura.